Autoapodado El Tigre y admirador de Trump, Bukele y Milei, Abelardo de la Espriella inicia su presidencia en Colombia. En campaña prometió gobernar con los nunca y contra los de siempre, aunque en su gabinete ya tiene a varios miembros de esa derecha tradicional que se le plegó en segunda vuelta. La elección dejó al país partido en dos. Unos creen que el nuevo presidente es una amenaza para la democracia, otros que la izquierda lo fue. Los partidarios de Petro valoran su legado y los de la Espriella contestan que recibe un país en ruinas. Los colombianos saben que hay mucho en juego y que los caminos serán diferentes. No por nada, los comicios tuvieron la mayor participación de la historia, 63%. Y en ellos, el miedo al candidato que no apoyaban jugó un rol clave. El nuevo mandatario no lo tendrá fácil. Promete seguridad, fin a los procesos de paz, prosperidad. Pero tendrá que construir acuerdos. El Parlamento está fragmentado y sus oponentes tienen ahí la principal fuerza. ¿Logrará la patria milagro que prometió? Lo conversamos en Conexión Global para CNN en español. Con 53,4 millones de habitantes, Colombia eligió a su nuevo presidente en una de las elecciones más estrechas de los últimos años. Asume un país con una tasa de 25,4 homicidios por cada 100.000 habitantes, más de 103.000 personas privadas de libertad y más de 9 millones de víctimas reconocidas del conflicto armado interno. En lo económico recibe una economía que creció 2,6% el último año, con un desempleo de 8,8% y un PIB per cápita de $8.562 y una pobreza monetaria cercana al 28%. Cifras que reflejan avances económicos, pero también los profundos desafíos sociales y de seguridad que marcarán el inicio de su gobierno. Comenzamos el análisis sobre las últimas elecciones presidenciales en Colombia, el futuro de este país, en Conexión Global para CNN en español, junto ni más ni menos que al expresidente de Colombia, Iván Duque, que está de visita en nuestro país, en una actividad muy importante, la CEPAL. Muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Chile y Español. Muchísimas gracias, Mónica, es un placer estar contigo. ¿Existe todavía el uribismo en Colombia? Yo siempre lo he dicho, el expresidente Álvaro Uribe, más que centrar su forma de ver la política en individualismo y en personalismo, él siempre ha tratado de construir a partir de las ideas y a partir del concepto de un partido político. Por eso surgió el Centro Democrático, que se inspiró en la obra de gobierno de él, que él lo ha liderado como partido, pero también donde hemos estado muchas personas que hemos no solamente sido ideólogos, sino también representantes de muchas de sus tesis, entendiendo que es un partido de matices. De pronto, para las personas que no conocen bien la política colombiana, el Centro Democrático fue un partido que se construyó con personas que venían de sectores muy conservadores, ultraconservadores, y sectores también que venían del liberalismo colombiano, como es el caso mío, como es el caso del expresidente Uribe, como es el caso de muchos otros miembros de nuestras bancadas de Congreso. Y es allí, y déjame terminar una cosa, Mónica, donde más que hablar de uribismo, nosotros hablamos es de equilibrios democráticos, donde hablamos de la seguridad y el respeto por los derechos humanos, de la inversión y la protección de los trabajadores, del desarrollo industrial y el medio ambiente. Por eso nosotros nunca hemos caído a quedar prisioneros en simplemente la caracterización de izquierda y derecha, y el Centro Democrático es un partido que tiene vocación de poder y que tiene vocación en el tiempo. Hablemos del presente y del futuro de Colombia. Las últimas elecciones en su ambiente, en sus planteamientos y en el trato incluso entre los candidatos, y no solo entre quienes pasaron a la segunda vuelta, sino desde la primera, fueron elecciones calificadas por todos los analistas nacionales y extranjeros en general como muy polarizadas. Y los resultados además fueron claros, pero no fueron con una tremenda diferencia. Entonces yo le pregunto, desde el punto de vista social y político, ¿está partida en dos Colombia? Es que yo creo que tenemos que partir de una base. La victoria de Abelardo de la Espriella fue muy importante, fue una victoria histórica. No solamente por haber derrotado a Gustavo Petro, sino por lo que Gustavo Petro intentó hacer como presidente de la República para dejar a su partido 4 años más. Es que utilizó el presupuesto del Estado para financiar a su candidato.
hizo campaña de manera explícita en favor de su candidato cuando la Constitución se lo prohíbe. Y fuera de eso, trató de intimidar a la prensa y a todos los sectores que pensaran distinto. Y a pesar de todo ese aparato violatorio de nuestra Constitución y de nuestra legalidad, Abelardo derrotó a Gustavo Petro y a su candidato. Y obviamente, sí, el margen es un margen estrecho si se mira solamente el número o la estadística. Pero cuando uno se da cuenta la adversidad contra la cual se ganó, es un triunfo muy importante y un triunfo diáfano de quienes representan la alternativa a ese gobierno tan desastroso. Señor Duque, si usted tuviera que decir cuáles son los 2 o 3 principales desafíos para el actual presidente, para quien va a asumir, para quien asume, ha asumido como presidente, ¿cuáles son los 3 principales desafíos, los temas más urgentes hoy día en Colombia? Pues lo primero, sanear las cuentas de la nación, porque Gustavo Petro está dejando a Colombia con el segundo déficit fiscal más alto del mundo, según la publicación del Economist. Segundo, tiene que, en esa reconstrucción macroeconómica, salir a sanear el sector de la salud, donde las deudas acumuladas y el deterioro fiscal de la protección de salud en Colombia puede costar más de 5.000 millones de dólares. Y fuera de eso, tiene también que rápidamente fortalecer la política energética, porque estamos a puertas de racionamientos por las decisiones equivocadas de haber paralizado no solamente la generación de nuevas formas de energía de manera estable, sino también de la persecución activa que hubo contra el sector minero energético. Entonces, ahí hay 3, pero son muchas más. Y estoy seguro que hoy hay un consenso generalizado entre el sector privado, la academia y sectores de la sociedad civil, que tenemos que hacer todo lo que sea necesario para que a Abelardo de la Espriella le vaya bien. Ahora, le están dejando bombas de tiempo que si explotan serán muy graves para el país, pero sus primeras tareas están enfocadas en esos frentes, y ni qué decir de la urgente necesidad de recuperar la seguridad. Bueno, justamente me iba a permitir agregar la seguridad también y constatar que, igual que en otros países, viene el fenómeno del Niño, altas tarifas, además energéticas, temas que se agregan a los que usted ya mencionaba. No quiero dejar, antes que se nos acabe el tiempo, que siempre es breve, de preguntarle 2 temas. El primero, ¿cómo debe manejar las relaciones internacionales el nuevo presidente a su juicio, en el contexto además de una cercanía que ya ha manifestado con Estados Unidos, un Estados Unidos gobernado por Donald Trump, que impone aranceles de manera unilateral y que toma otras medidas también, algunas de las cuales pueden beneficiar a algunos países y otras han sido muy duras para otras naciones de nuestro continente? Entonces, en ese contexto y en el contexto además de un continente que en algunos países, en varios de ellos, ha virado a la derecha, ¿cómo ve usted las futuras relaciones internacionales de Colombia? Bueno, primero, el presidente de la Espriella va a tener una relación muy cercana con Estados Unidos, lo cual me alegra, porque Estados Unidos y Colombia tienen una relación de más de 200 años, que ha sido bipartidista, bicameral y basado en estrategias muy concretas. Entonces, creo que para él retomar esa relación con Estados Unidos es fundamental, y para Estados Unidos también recuperar a su principal aliado en la región es prioritario. En el tema de aranceles, yo creo que tiene que haber una gran pedagogía. Yo espero que el nuevo ministro de Comercio de Colombia, Mauricio Gómez Amín, le dedique el tiempo suficiente para hablar con todos los funcionarios del Departamento de Comercio de Estados Unidos, con la oficina del USTR, para que puedan prácticamente hacer el caso de que Colombia es un país que, si se le imponen más aranceles o se mantienen los aranceles que han sido impuestos, va a afectar la productividad, la competitividad, el acceso a mercados, va a encarecer para muchas empresas hacer negocios, y Colombia necesita el comercio de los Estados Unidos para generar empleo, atraer inversión. Pero esto también es parte de la agenda de seguridad y de estabilidad en la región, de tal manera que yo espero que los negociadores de Estados Unidos puedan contemplar ya desmontar esos aranceles hacia nuestro país y mantener la relación tal cual estaba en virtud del Tratado de Libre Comercio desde enero del año 2025. Cierro preguntándole, usted tiene una visión y muchos de su sector muy crítica respecto a las negociaciones de paz que no se inician con Petro, pero sus críticas se agudizaron después, además, durante la época del gobierno de Petro. ¿Es el fin
de las negociaciones que quedaban pendientes de paz y en ese sentido, ¿qué efectos avisora usted que un cambio en esa política puede tener? Es que la paz no se puede construir premiando a los delincuentes ni a los terroristas. Si uno quiere que va a construir la paz dándole más prebendas, canonjías, tratamiento preferencial, guante de seda a los criminales, pues los criminales van a hacer eso es para aprovecharse de la generosidad del Estado. En el gobierno de mi antecesor, que se firmó el proceso de paz con las FARC, dijeron que iba a haber justicia, reparación y verdad. Ninguno de los máximos responsables ha sido condenado. No ha habido reparación efectiva y la verdad sigue dilatándose, diluyéndose en el tiempo. Aún así, en el gobierno nuestro nosotros avanzamos en todas las políticas de desmovilización, desarme y reinserción y avanzamos también en llevar inversión en las regiones golpeadas históricamente por la violencia. Pero en el gobierno de Gustavo Petro empezaron a darle más privilegios a los delincuentes. Los nombraban gestores de paz, les quitaban las órdenes de captura, se le decía a la fuerza pública que no acechara en contra de ellos, que no los persiguiera. ¿Y cuál ha sido la consecuencia? El país nadando en coca, más de 300.000 hectáreas de coca sembradas en Colombia, un aumento de los grupos armados ilegales del 100%, dicho por el propio ministro de Defensa de Gustavo Petro, y a eso sumarle también la presencia territorial del crimen organizado. Perfecto. Entonces, negociaciones de paz para darle premios a los bandidos no sirven para absolutamente nada. La única forma de que los bandidos se puedan sentar a desmovilizarse y a desarmarse de manera efectiva y real es con la presión del aparato del Estado y con la sanción efectiva de la justicia. Expresidente Duque, muchísimas gracias por habernos acompañado en Conexión Global para CNN en español. Muchísimas gracias, Mónica. Un placer. Que esté muy bien. Nos vamos a la pausa y regresamos con más análisis. Hacemos conexión ahora con el ex senador y ex candidato presidencial Iván Cepeda. Muchísimas gracias desde Colombia para conversar hoy en Conexión Global para CNN en español. Lo primero que quiero preguntarle, después de saludarlo, es ¿cómo se explica usted el resultado de esta elección y que no haya logrado la izquierda un segundo mandato? Bueno, gracias por esta entrevista. Y la realidad es que nuestra nación está dividida hoy casi que por mitades. Hemos obtenido un resultado muy significativo. Somos la primera fuerza política en el país, el pacto histórico. Tenemos la bancada parlamentaria más numerosa. Triunfamos en 19 de los 32 departamentos del país. Tenemos más del 70% de la votación entre los jóvenes. Somos una fuerza que tiene una tradición y un arraigo popular muy significativo. Nos separa un muy estrecho margen con la votación de la extrema derecha y hay hoy un litigio judicial en torno al resultado. Ahora bien, la realidad es que en los próximos días ya estamos en el primer gobierno de la extrema derecha y trabajaremos por un segundo gobierno progresista en los próximos años. Le quiero preguntar, ustedes tienen una bancada muy importante en el Congreso, pero en un Congreso además bien fragmentado políticamente hablando, un problema común en América Latina y en otras partes del mundo también. ¿Cuán difícil va a ser la gobernabilidad para el presidente de la Espriella? Pues lo real es que no se podrá imponer un programa que no sea producto de una negociación y una transacción entre fuerzas políticas. No solamente por nuestra presencia en el Congreso, sino porque durante estos 4 años nuestro gobierno logró comenzar un proceso de transformaciones sociales. Hay una conciencia de derechos en la población y una disposición en muchas partes de la sociedad a que esos derechos no puedan ser eliminados o violentados de manera autoritaria y arbitraria. Por lo tanto, el proceso político que viene
va a ser un proceso político que esperamos, así lo entienda el señor de la Espriella, debe ser de concertación. Ahora le pregunto, ¿qué significa? Muchos lo ven a usted como el líder natural, a pesar de su derrota, como el líder natural de buena parte de la oposición. Entonces, por lo mismo, cobra más sentido la siguiente pregunta. ¿Qué significa su llamado a una desobediencia civil pacífica? ¿Y cuánto esto pudiera polarizar aún más a Colombia? Nosotros hemos dicho que hay una circunstancia que no podemos pasar por alto. El señor de la Espriella tiene ciudadanía estadounidense y para adquirirla ha hecho un juramento de lealtad suprema a la Constitución, a las leyes y al gobierno de Estados Unidos. Así dice el juramento, casi que literalmente, para ser ciudadano estadounidense. Así que de la Espriella debe renunciar a esa ciudadanía si pretende ser jefe de Estado de Colombia. No se puede tener a un jefe de Estado que pone por encima de la Constitución otra constitución de un país extranjero. Por esa razón hemos dicho que no es legítimo si no renuncia a esa ciudadanía. Y por lo tanto, consideraremos muy atentamente las decisiones que tome. Si nosotros vemos que hay decisiones que vayan en contra de nuestra Constitución, de nuestra soberanía, evidentemente tenemos, como lo permite pues nuestro ordenamiento constitucional, la desobediencia civil, que quiere decir que no vamos a obedecer, no vamos a atender órdenes, disposiciones, decretos, incluso leyes que violenten nuestra soberanía nacional. Ahora, en otros planos podemos dialogar con el gobierno si esa es su actitud. Ahora, la Constitución colombiana lo ha habilitado, es el presidente, ya ha comenzado su mandato y desde esa perspectiva yo le pregunto, ¿cuáles son para usted los desafíos que va a enfrentar él, pero pudo haberlos enfrentado usted, más urgentes para Colombia? Y le cuento además que el expresidente Duque, conversábamos antes con él y decía, asumen un país en que Petro, cosa que evidentemente usted no compartirá, pero que Petro deja mal las finanzas, una situación de inseguridad, problemas energéticos. ¿Cuál es su visión respecto de los desafíos más urgentes? Eso ahora el presidente de la Espriella podría haber sido usted que tiene que asumir este país. Bueno, lo primero, con relación a lo que dice el expresidente Duque, fuimos nosotros los que corregimos el curso del país después del desastre que él dejó durante sus 4 años. Por eso triunfamos en el año 2022. Ahora lo que corresponde es defender la democracia y sus fundamentos. Eso no solamente implica respetar la Constitución, respetar las libertades públicas, hacer un gobierno en el cual no solo se tolere, sino se escucha a la oposición para seguir desarrollando los cambios sociales, defender la vida, como lo hizo el presidente Petro, en términos de defender la naturaleza, la riqueza natural de nuestro país y avanzar en la solución de los problemas que tienen que ver con la violencia, con el narcotráfico, problemas que son estructurales y que tienen larga data en la historia del país. Así que el ahora proclamado presidente de la Espriella debe desarrollar una relación, ojalá, repito, de concertación y diálogo con todos los sectores, incluyendo la oposición. Ahora, hay dos cosas que son relevantes, a ver si alcanzamos brevemente a conversarlas. Lo primero, se acaban, lo ha dicho el nuevo gobierno, las negociaciones de paz, las han criticado duramente, usted bien lo sabe. ¿Qué consecuencias cree usted que puede tener eso para Colombia? A ver si nos deja tiempo todavía para preguntarle algo de relaciones internacionales. Pues lo real es que Colombia tiene 70 años de violencia ininterrumpida y que lo único que ha podido mitigar las consecuencias dolorosas de esa violencia
han sido los procesos de diálogo y solución pacífica de los conflictos. Así que renunciar a esa posibilidad implica profundizar la violencia y hacerle un grave daño sobre todo a las comunidades rurales del país. Será la fuerza de los hechos la que haga que volvamos a tener que retomar ese camino tarde o temprano. Desde su perspectiva, ¿qué cree que va a pasar y qué cree que debiera ocurrir? Porque es distinto lo que usted pueda querer de lo que crea que va a pasar en relaciones internacionales en un continente que gira en buena parte hacia la derecha con las últimas elecciones. Ya vendrá la de Brasil, no sabemos lo que va a ocurrir ahí, pero con un Estados Unidos además que impone medidas arancelarias y que ha tenido históricamente una relación estrecha, a veces buena, a veces muy compleja con Colombia. ¿Cómo debieran conducirse las relaciones internacionales? Pues de todas formas, no como lo está haciendo el gobierno actual de Estados Unidos. Pasó la época de la doctrina Monroe, en que Estados Unidos proclamaba que todo el hemisferio occidental le pertenece. Si esa es la pretensión y el modelo que se intenta desarrollar en los próximos años, habrá realidades políticas que se impondrán y económicas también. Así que ese modelo y esa pretensión son de corto vuelo y habrá replanteamientos en la situación de Latinoamérica. Puede ser que el presente momento indique que hay una hegemonía de la extrema derecha en muchos de los países latinoamericanos, pero ese modelo es insostenible. Y así lo podremos ver cuando en Estados Unidos mismo vuelvan a triunfar fuerzas democráticas que pongan las cosas de nuevo en su lugar. Y ese lugar es el de las relaciones diplomáticas, la cooperación y la concertación internacional. Iván Cepeda, le agradecemos muchísimo este contacto con CNN en español en Conexión Global para toda América Latina. Muchísimas gracias. A ustedes, Mónica, muchas gracias. Hacemos una pausa en Conexión Global para CNN en español. Volvemos para despedir Conexión Global para CNN en español, hablando hoy de Colombia, un país polarizado, un país que en su parlamento tiene fuerzas políticas fragmentadas y con importantes desafíos económicos, de seguridad y de desigualdad. Una realidad común a muchos de los países en los que vivimos. Nos vemos en un próximo Conexión Global para CNN en español.